Navarra ya tiene elaborados los presupuestos generales, el anteproyecto, para el próximo año. Se gastarán 152 millones de euros más, un 4% más, hasta elevar las grandes cifras de la comunidad foral a los 3.883 millones de euros. Economía, empleo y derechos sociales, las apuestas del Gobierno. Estos presupuestos representan la consolidación del importante incremento presupuestario acometido el año anterior y con un peso notable en las áreas sociales, así como en el estímulo a la economía. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Llega el esperado anteproyecto con las grandes cifras, como decimos, para el último año de la legislatura. Un año que se quiere centrar en estimular la economía y las áreas sociales. Muchos datos y más noticias en esa rueda de prensa con hasta 4 consejeros. Vamos con todo. Servicios informativos de Navarra Televisión. Lo dicho, 4 consejeros en esa rueda de prensa en la que se ha anunciado el máximo galardón institucional que se concede en la Comunidad Foral. La medalla de oro que irá a parar a título póstumo a las 3 personas que dieron forma a la bandera de Navarra: al historiador y fundador de la Academia de la Lengua Vasca Arturo Campión, al historiador Hermilio Lóriz y al militar Julio Altadí. A pesar de las dificultades históricas que ha pasado esta bandera, entendemos que hoy es un símbolo que es reconocido por todos los navarros y navarras como el símbolo de la pluralidad y el símbolo de Navarra. Y el Ministerio de Fomento licita el estudio informativo del tramo Zaragoza-Castejón del tren de alta velocidad entre el Mediterráneo y el Cantábrico con un presupuesto de 1 millón de euros. Licitada también la redacción del proyecto de la segunda fase del Canal de Navarra. Incluye hasta 21.500 hectáreas de regadío. Y la rebelión interna en Podemos, tras el pronunciamiento del sector anticapitalista a favor de la República en Cataluña, también ha sido contestada por el secretario general de la formación en Navarra. En línea con lo dicho por Pablo Iglesias, Eduardo Santos envía un mensaje claro desde la comunidad foral. La línea de Podemos, que es construir un proyecto plurinacional en el conjunto de España, realmente debería irse a otro partido político que estuviera reclamando pues la independencia. Y monumental atasco a primera hora de la mañana tras varios accidentes ocurridos en la ronda, en la autovía de San Sebastián a la altura de Pamplona. Luego lo vemos. Muere un hombre natural de Andosilla en una empresa de almacenamiento de fruta de Calahorra, en La Rioja, donde trabajaba y vivía. Quedó atrapado en una cámara de fruta. Y varios deportes aprovechan el festivo de mañana para disfrutar de una nueva jornada de Liga. Mañana es el turno de la segunda B, pero esta noche es hora del fútbol sala. Aspil Vidal recibe al Palma Futsal en Tudela con el objetivo de seguir en puestos de playoff por el título. Octavo contra séptimo, mientras que Osasuna Magna, tercero, aspira a seguir invicto en esta octava jornada, visitando al quinto, al Jaén. El monasterio de Leire se transformó este pasado domingo para recibir a los mosqueteros. Jinetes, músicos, artesanos, navarros y franceses dieron a conocer la ruta de los mosqueteros del siglo XVI a su paso por Navarra. Luego la conocemos. El Gobierno de Navarra aprueba el anteproyecto de presupuestos para 2018 que recoge un aumento del gasto de casi 152 millones de euros. Unas cuentas enfocadas, dice el Gobierno, a políticas sociales y a incentivar el empleo. Ahora será enviado al Consejo Económico y Social para que emita su informe antes de que sea debatido en el Parlamento. El presupuesto de Navarra para 2018 contempla un gasto de 4.157 millones de euros. 3.883 millones son para gasto no financiero, lo que supone un 4% más que este año. 274 millones son para pago de deuda, 56 millones menos que en 2017, una reducción de un 17%. El Gobierno destaca que el 55% del gasto es para áreas sociales. Estos presupuestos representan la consolidación del importante incremento presupuestario acometido el año anterior y con un peso notable en las áreas sociales, así como en el estímulo a
a la economía. El presupuesto incluye una aportación de Navarra al Estado de 546 millones basados en las negociaciones que se llevan a cabo sobre el convenio económico. Este año la aportación al Estado en el presupuesto de Navarra era de 490 millones. Efectivamente no se ha cerrado desde el punto de vista formal porque no se ha celebrado la comisión coordinadora, pero los avances son muy significativos. Hacemos una previsión basados en una confianza de que va a haber acuerdo y es una previsión más ajustada a lo que puede ser la realidad. El presupuesto para 2018 se ha trabajado basándose en los ingresos de este año. El cuatripartito negocia una nueva reforma fiscal, pero el consejero asegura que no supondrá grandes cambios. Efectivamente, la proyección de ingresos del año 2018 se hace teniendo en cuenta más que las reformas fiscales que no van a ser importantes, no va a haber efecto recaudatorio en el 18. Lo que se tiene más en cuenta es la recaudación del 17 y las... El Gobierno señala que ha trabajado las partidas de cada departamento con sus socios del cuatripartito, pero no descarta incorporaciones vía enmienda. Cree que se aprobará en tiempo y forma en el Parlamento en el mes de diciembre. Todos los departamentos suben su gasto. Salud es el departamento con mayor gasto, más de 1.059 millones de euros, un 1% más que este año. Supone un 27% de todo el presupuesto. Se apuesta por reforzar la atención primaria y reducir las listas de espera. Derechos Sociales es el segundo departamento con más gasto, 440 millones, casi un 5% más que este año. Supone un 17% del presupuesto total. Se contemplan 46,5 millones para políticas activas de empleo. Se reforzará el trabajo en dependencia y se pondrá en marcha el plan de vivienda de alquiler. Educación es el tercero en el ranking con 651 millones, un 1,2% más que este año. El presupuesto quiere dar un impulso a la economía. El Departamento de Desarrollo Económico creció un 9,5% con 243 millones. 38 se destinarán directamente a política económica, empresarial y trabajo. Se incrementan un 56% las partidas para planes comarcales de Sacana, Ribera, Estella y Zona Media. El Departamento de Cultura, Deporte y Juventud es el que experimenta mayor subida, un 18% más que este año, aunque es el segundo departamento con menos presupuesto, 55 millones. Solo por debajo está Relaciones Institucionales, con 21. El Departamento de Desarrollo Rural crece un 8,4%, llegando a 388 millones de euros. El presupuesto contempla 26,2 millones de euros para el canon de la primera fase y la ampliación de la zona regable del Canal de Navarra, casi 4 millones más que en 2017. El presupuesto no incluye gasto para la alta velocidad, más allá de un apartado técnico que se mantiene desde hace años. Bueno, pues los representantes de los gobiernos navarro y central han aprobado licitar el proyecto de la segunda fase del Canal de Navarra, que llevará el agua de Itoiza hasta la Ribera, y el Ministerio de Fomento también ha licitado el estudio informativo del tramo del tren de alta velocidad Zaragoza-Castejón. El objetivo fundamental del estudio del tren es la actualización y una nueva redacción que analice alternativas de trazado en ancho estándar de la línea Zaragoza-Castejón, apta para tráfico de viajeros y mercancías. El análisis contemplará también la conexión con la alta velocidad Madrid-Barcelona, así como su conexión en el entorno de Castejón con el trazado a Pamplona. Todas las alternativas englobarán conceptos como económicos, funcionales y medioambientales. Es una buena noticia y lo valoramos positivamente. En la medida que estamos comprometidos con el corredor, desde luego el Gobierno de Navarra siempre va a valorar positivamente cualquier paso que se dé en todo el corredor. Es el que tocaba en el Castejón-Zaragoza, es el que estaba previsto. En cuanto a la decisión adoptada entre las dos administraciones para el desarrollo de la segunda fase del canal, se ha establecido que el caudal transportable desde Pitillas sea de 20 metros cúbicos por segundo en lugar del inicial de 24 que se contemplaba en el proyecto de 1990. El proyecto estará redactado en un plazo de 18 meses y tiene como objetivo poner en riego hasta 21.500 hectáreas y se pretende mejorar el suministro doméstico e industrial de la ribera. Un caudal que, sobra decirlo, desde luego garantiza lo que el Gobierno de Navarra ha estado trasladando este año y es nuestro compromiso con bajar todo el agua disponible a la ribera de Navarra. Se va a construir una conducción de unos 70 kilómetros de longitud que, partiendo de Pitillas, finalizará en Ablitas. Además del canal principal, se va a ejecutar un ramal para regar la zona del río Alama, que terminará entre Cintruénigo y Corella. Quienes pensaron y dieron forma a la bandera de Navarra van a recibir a título póstumo el máximo galardón que otorga el Ejecutivo Foral, la Medalla de Oro. El Gobierno destaca su contribución a la historia y a la cultura de la comunidad, así como los derechos del antiguo Reino de Navarra.
Los historiadores Arturo Campión, Hermilio de Olóriz y Julio Altadil recibirán a título póstumo la Medalla de Oro de Navarra, la máxima condecoración de la comunidad foral. El Gobierno destaca su aportación a la historia, la cultura y la identidad de la comunidad foral, siendo los artífices también del diseño de la actual bandera de Navarra. Los tres diseñan esta bandera, la que hoy tenemos, sobre el trabajo de recuperación del pasado y del patrimonio histórico y cultural de Navarra, y desde el respeto a tradiciones y elementos simbólicos que venían de esta historia nuestra. Y a pesar, evidentemente, de las dificultades históricas que ha pasado esta bandera, entendemos que hoy es un símbolo que es reconocido por todos los navarros y navarras como el símbolo de la pluralidad y el símbolo de Navarra. Arturo Campión fue escritor, político e intelectual con obra en castellano y euskera y uno de los fundadores de la Real Academia de la Lengua Vasca. También fue académico de la Real Academia de la Lengua Española. Hermilio de Olóriz fue escritor, poeta e historiador estrechamente comprometido con cuestiones relativas a la identidad navarra. Y Julio Altadil fue militar, historiador y geógrafo, autor de una obra cuantiosa en la que destaca su monumental geografía general del Reino de Navarra. Los tres tuvieron relación intelectual, los tres pertenecían a diferentes foros culturales y de reivindicación de la historia de Navarra, en estos años, como digo, a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX, y foros como la Sociedad Euskara o la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Navarra. Una condecoración que el Gobierno foral lleva otorgando desde 1982 y cuyo último galardonado fue el físico Pedro Miguel Echenique. Y un asunto más de esta intensa sesión de Gobierno, rueda de prensa. Hasta el próximo 30 de noviembre se pueden realizar aportaciones a la Ley de Participación Democrática que prepara el Ejecutivo. Una ley con la que se pretende que la sociedad tenga más implicación en los asuntos públicos. Hemos detectado diferentes carencias, diferentes problemas que desde luego la nueva ley debería superar. En principio, pues la dispersión legislativa que en estos momentos hay en Navarra en torno a la participación ciudadana. Tenemos que remontarnos al año 1985, cuando encontramos la ley foral actual que sigue en vigor. Escuchan al secretario general de Podemos en Navarra, Eduardo Santos, al igual que ayer hiciera Pablo Iglesias, ha aclarado a los militantes que tengan un proyecto independentista que no tienen cabida en la formación morada. Santos, además, se ha reafirmado en su rechazo a la declaración unilateral de independencia y a la aplicación en Cataluña del artículo 155. Podemos al Dugu establece que no somos un proyecto independentista. Creemos que el proceso, tal como se ha entendido, es ilegal y además es ilegítimo y no nos lleva a ninguna parte más que a un callejón sin salida. Pero también, dicho eso, nos tenemos que mostrar enérgicamente en contra de la aplicación del 155 que ha hecho los partidos monárquicos. La línea de Podemos, que es construir un proyecto plurinacional en el conjunto de España, realmente debería irse a otro partido político que estuviera reclamando pues la independencia. Monumental atasco el que se ha producido esta mañana en la autovía de Navarra a la altura de Cizur Mayor como consecuencia de dos accidentes en los que se han visto implicados varios vehículos e incluso un autobús. Los siniestros se registraban en torno a las 9 de la mañana y producían grandes retenciones y embotellamientos de hasta 3 kilómetros, una vía muy intensa de tráfico a esas horas. Hasta el lugar se desplazaban patrullas de Policía Foral y Guardia Civil que han ayudado a descongestionar ese tráfico. Y según publica el Diario de La Rioja, un hombre de Andosilla de 35 años fallecía en el mediodía de ayer en un accidente cuando trabajaba en la empresa Aljofer, en Calahorra, dedicada al almacenamiento de frutas. Según se apunta, el empleado entró en una cámara de atmósfera controlada destinada a mantener la pera. Fue la familia la que dio la voz de alarma al mediodía al no acudir a comer. Lo encontraron con vida, pero fallecía poco después al ser trasladado al hospital de Logroño. Vivía en Calahorra, estaba casado y esperaba su segundo hijo para comienzos de año. El programa Suspertu de Proyecto Hombre cumple 20 años trabajando con adolescentes en dificultades y con familias. Un programa comprometido con la investigación, con la evaluación continua. En estos 20 años ya han atendido a más de 2.300 adolescentes. El perfil medio es de un chico de 17 años, de la Cuenca, de Pamplona, que estudia, vive con su familia y cuyo principal motivo para participar en este programa es el consumo de drogas.
los conflictos familiares y los problemas en el ámbito escolar también. Más de 2.700 familiares han recibido durante estos años formación y asesoramiento. Se trata, como decimos, de un perfil que está normalizado con un nivel cultural medio alto. Y los grupos municipales en Pamplona de la oposición han considerado que los cambios en el organigrama del consistorio no responden a necesidades de la ciudadanía y aumentan además el gasto. Gero Abay, por su parte, que entra a gestionar dos áreas, considera que van a reforzar la aplicación del acuerdo programático. Ya veníamos participando a nivel de gestión en la Junta de Gobierno, pero ahora pues es dar un paso más, un espaldarazo más a asumir dos áreas delegadas que el alcalde ha considerado oportuno que podíamos asumir nosotros. Es un cambio que deriva más de intereses de los partidos que conforman el cuatripartito que de un estudio de las necesidades que tiene el ayuntamiento o las necesidades que tiene Pamplona. Es un reparto, vamos a decir, de cuotas de poder, ¿no? El total de gasto que se incrementa para este ayuntamiento son 142.426 euros más, para hacer exactamente lo mismo que estaban haciendo hasta este momento. Hace 5 años desaparecía del panorama pamplonés la antigua cárcel de la ciudad. Los presos habían sido trasladados unos días antes a dependencias de del nuevo centro penitenciario en Santa Lucía. Es una de las noticias que les contamos en nuestros primeros informativos, y que recordamos ahora cumplidos ya 5 años. Las galerías vacías, las celdas, los locutorios o los patios fueron historia de un lugar que durante más de un siglo albergó a los presos en Pamplona. Una prisión que acogió también a mujeres, en galería al margen y con patio propio. Un grupo de periodistas fueron los últimos en pisar sus dependencias. El derribo de este edificio de 1907 ya había sido programado. Nos han solicitado que la portada exterior la desmontemos y la llevemos a la actual cárcel, y después también uno de los sillares en el que viene la fecha de inicio de la obra. La explosión no está autorizado ya, sobre todo en núcleos urbanos. Entonces se van a utilizar las dos máquinas que hay fuera. Os habéis fijado, hay una retroexcavadora normal y hay otra con un brazo bastante más grande, que esa es la que permite demoler, pues empezar desde arriba, ¿no? Siempre hay que empezar a demoler desde arriba hacia abajo, en sentido contrario a la construcción. Pocas veces las cámaras habían accedido al interior de la cárcel. Vimos los restos de la salida en la que los internos dejaron muestras de lo que ahí dentro pasaba. Un grupo del colectivo de insumisos grababa imágenes para un documental. Un día después empezaba a ser historia. Las máquinas comenzaban con el derribo del edificio. Cada movimiento de la máquina reducía a polvo, a escombro y a recuerdos la cárcel. Su derribo no estuvo exento de polémica, ya que muchos vecinos de la capital entendían que podía tener un uso. Para darle algún uso, pero muy rápido lo han metido aquí las máquinas. Que lo adornen un poco y tiempo al tiempo, ya se harán las cosas cuando sea. Habría muchas cosas que se le podría haber dado algún uso antes de... Porque ahora aquí, pues otra zona jardinada, ¿no? Los reclusos habían sido trasladados al nuevo penal en la colina de Santa Lucía, inaugurado unos meses antes. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Con la polémica del derbi navarro de fútbol sala, un coleando, Aspil-Vidal y Osasuna Magna juegan esta noche. Los verdes han realizado un largo viaje a Jaén, donde juegan a partir de las 9. El quinto recibe al tercero, invicto, como es el conjunto navarro, que tan solo ha cedido 2 empates en 7 jornadas, protagonizando ese gran arranque liguero. En su último enfrentamiento en tierras andaluces, Sota venció por 3-5, eliminando al Jaén de los playoffs por el título. Con derrota por 2-3 se saldó el último enfrentamiento entre Aspil-Vidal ante su rival de esta noche, el Palma Futsal. Los riberos afrontan el partido con moral después de la buena imagen ofrecida en el derbi tras colocarse por primera vez en puestos de playoff por el título. Mantenerlo es el objetivo a partir de las 8:30. Palma Futsal es séptimo, justo por encima de los tudelanos.
Y la segunda B aprovecha el festivo del 1 de noviembre para disputar una nueva jornada de Liga. Los equipos navarros apenas se han recuperado de lo sucedido el fin de semana. La Peña Sport sigue sin puntuar, uno sumaron Izarra y Promesas, mientras que el Tudelano fue el único que ganó este pasado fin de semana. El Tudelano se reencontró con la victoria frente al Real Unión en un duelo que encarriló en los primeros 10 minutos. Fue lo que tardó Lizarraga en marcar su doblete, el primer tanto tras aprovechar un rechace del poste al lanzamiento de falta de Ardanaz. Y el segundo después de una buena galopada del lateral derecho local. Los guipuzcoanos con posesión apenas inquietaron el marco de Pagola y los blanquillos pudieron ampliar su renta antes del descanso. Misma tónica en la segunda parte, aunque el Real Unión se soltó un poco más. Sin embargo, Meseguer certificó el triunfo con el tercer tanto a 4 para la conclusión. El día que menos cantidad de disparos o de ocasiones hemos generado, pues hemos metido 3. El Promesas tuvo la victoria en su mano para salir de la promoción por el descenso. Los rojillos gozaron de multitud de ocasiones en la primera parte, aunque no fue hasta el ocaso de la misma cuando lograron adelantarse gracias a un tanto de Jaime Dios. El Arenas pudo empatar. Tuvo 2 ocasiones claras, si bien el filial también pudo ampliar su ventaja. La segunda parte no fue movida, pero Osasuna pagó el apretado marcador después de este penalti cometido por un recién salido Collado en el descuento. El Arenas empató y evitó la segunda victoria consecutiva de los pupilos de Sergio Matriain. Hay una jugada clave que es un penalti que concedemos de manera incomprensible. Hacían en el vestuario ahora que había que aprender. Yo creo que tenemos ya edad para estar aprendidos en este tipo de cosas. Quien sigue sin mejorar sus resultados es la Peña Sport. Los azules echaron por tierra el trabajo de la primera parte en apenas 2 minutos en el primer cuarto de hora de la segunda. El Baracaldo marcó a la salida de un córner y tras aprovechar un rechace, el propio jugador que protagonizó la internada por banda. Un varapalo muy grande, sobre todo yo creo que con el segundo gol. Yo creo que si hubiéramos tardado más en encajar el segundo gol, estoy convencido de que nos hubiéramos podido reponer. La Peña Sport acabó pagando lo perdonado en la primera parte, donde se pudo adelantar. Tampoco aprovechó la moral que le brindó su portero, Calvo, después de atajar este penalti. Básquet Navarra sigue débil fuera de su pista. Los navarros volvieron a perder a domicilio lo que ganan en casa. El conjunto de David Mangas cayó derrotado en Albacete por 87-74, 13 puntos de diferencia que sobre todo se fraguaron en el segundo cuarto con un parcial favorable para los locales de 10 puntos. Es el tercer partido que Básquet Navarra juega lejos de la UPNA y tercera derrota, mientras que en su feudo suma sus 2 únicas victorias hasta el momento. Y el waterpolo 98-02 también perdió. Las chicas de Imanol Maiza lo hicieron por la mínima ante el Boadilla, 13-14 fue el resultado final de este debut de las navarras como locales. Esta temporada en Primera División, el estreno liguero también se saldó con una derrota por la mínima. Y casi 6.000 escolares de 157 centros navarros van a participar en la popularmente conocida como Semana Blanca, que se va a iniciar el 8 de enero. Esta mañana ha tenido lugar la presentación del programa de esta 34ª edición de esa campaña escolar de esquí de fondo. Los valles del Roncal y Salazar van a acoger por tandas a los escolares hasta finales del mes de abril. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Mosqueteros, jinetes, músicos, artesanos se reunieron el domingo en el Monasterio de Leire con intención de devolvernos al siglo XVI y dar a conocer la ruta de los mosqueteros en Navarra. El Monasterio de Leire, como decimos, fue el lugar escogido para celebrar esta jornada de hermanamiento entre mosqueteros navarros y franceses, un evento festivo donde se revivió esa época, se disfrutó, por cierto, de un amplio programa de actividades. Y en Aibar, con motivo de la 16ª edición de los mercados medievales, se reunieron el fin de semana también en un homenaje a Doña Sancha, para el que se realizó una reproducción. Su rostro está realizado a partir de un estudio forense e histórico de su cráneo. A primera hora, desde la iglesia de Santa María, partía la comitiva presidida por reyes medievales montados a caballo, integrada por un grupo de animación de acordeones y vecinos. El acto fue además el hermanamiento entre los antiguos reinos y los actuales gobiernos de Aragón y de Navarra, representados por la propia consejera Ana Herrera y el director de Cultura.
Y del fin de semana también una parada en Baluarte, la gira de Cantajuegos. Es un espectáculo con una apasionante historia en la que se conviven canciones, coreografías, vestuarios, personajes de humor y, por supuesto, los grandes clásicos de siempre para los más pequeños. ¿Y qué pasó? ¿Y queréis ayudar a conseguir la energía? Así nos vamos, no hay tiempo para más. Más noticias a las 8:30. Feliz tarde.